Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por mostrar tanto interés en la mesa que hemos organizado desde ACAPIR y AMPIR. Creemos que el papel de la psicología clínica en la atención primaria es un tema muy relevante y valioso actualmente. Al escuchar a los tres ponentes en las reuniones que hemos hecho para preparar la mesa, escuchando sus experiencias y opiniones sobre este tema, hemos tenido claro que era muy importante compartir esto con vosotras y esperamos que también os guste mucho. Podéis hacer preguntas durante la mesa en el apartado de preguntas y respuestas, que intentaremos ir planteando a los ponentes. También tendremos los últimos 20 minutos para que podáis hacer más preguntas, ya sea por escrito o pidiendo turno para abrir el micro y poder plantear la pregunta a vosotras mismas. Para aquellas que prefiráis hacerlo así, preguntando de viva voz, tened en cuenta que la sesión está siendo grabada para que se pueda ver en diferido. Os presento ahora con algunos datos de sus trayectorias a los ponentes que hemos invitado, que tienen mucha experiencia en la implementación de los programas de soporte a la primaria. Miguel Garriz, psicólogo clínico en el programa de tratamientos grupales y soporte a la primaria del Parc de Salut Mar de Barcelona, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor en la Universidad Abat Oliba y la Universitat Internacional de Cataluña. Debbie Fuentes, psicóloga clínica especialista, trabaja en el programa de soporte a la primaria infanto-juvenil en el CESMIC de Selva Marítima del Institut d'Assistència Sanitària de Girona. Ha realizado el máster en psicoterapia basada en la teoría del vínculo afectivo en la Universitat de Girona y es experta en psicoterapia breve infanto-juvenil y está cursando el máster en investigación en psicología por la UNED. Y Carlos Veiga, psicólogo especialista en psicología clínica, doctor en psicología por la Universidad del País Vasco, licenciado en antropología cultural, trabaja en el Centro de Salud de Montevil, Gijón, donde atiende la demanda de 3 centros de atención primaria. Trabaja con adultos y población pediátrica y ofrece terapia individual y grupal. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Tenemos muchas ganas de escucharos, hablar sobre vuestro trabajo y vuestra experiencia clínica en atención primaria. Y sin más preámbulo, empezamos con la mesa redonda. Primero de todo, os quería plantear, ¿no? ¿Por qué creéis que es necesario el psicólogo o la psicóloga clínica en atención primaria? ¿Qué es lo que podemos aportar? Adelante. Bueno, me animo yo. Antes estaba pensando, ¿no? de la lista de cosas que queremos transmitir hoy, que creo que son muchas porque tenemos ganas de explicar por qué atención primaria y de qué se diferencia también de los centros de salud mental, ¿no? Y una de las cosas que me venía a la mente muchas veces era la palabra normalizar, ¿no? O diferenciar procesos de trastornos, ¿no? Y yo creo que en atención primaria una de las cosas que nos encontramos muchos son procesos habituales y buscamos sobre todo, pienso, intentar no cronificar algunos de los casos, cogerlos a tiempo, detectar precozmente y acercar sobre todo la psicología clínica a la población, que muchas veces ni saben, ¿no? Que hay psicólogos a su disposición, que hay psicólogos públicos que se puede acceder y que hay esa opción. Y yo creo que a partir de la atención primaria, sobre todo también acercándote, ¿no? a los médicos, yo creo que nuestro papel es importante, acercarnos eso a la población, a la comunidad, al territorio, a los recursos que tenemos a pie de calle. No medicalizar, ¿no? También al final el ambulatorio, el centro de salud, es un sitio que está lleno de médicos y de enfermeras, ¿no? Y en el que es muy fácil que sin unos profesionales un poco más al margen de la medicina, ¿no? Todo se acabe medicalizando mucho, ¿no? Una de las cosas que hayamos hablado en las reuniones y que se oye mucho, ¿no? Esa sobremedicalización de cuestiones, como dices, Debbie, que son en realidad cotidianas, que entran dentro de una cierta normalidad, ¿no? Se medicalizan de muchas maneras, ¿no? Poniéndoles nombres de trastornos, dando medicamentos, quizá la peor de todas, ¿no? Y tratándolo de un modo que probablemente no ayude, ¿no?
¿no? O sea, más de no cronificar, no medicar, en esa cronificación se medicaliza, ¿no? Bastante también. Sí, hablaba... Sí, perdona. No, habla, Carlos. No, que hablaba David de la cuestión de tratar a tiempo y acercar, que yo creo que conectan con una idea que es de la que parte un poco todo el movimiento de la atención, de la psicología clínica en la atención primaria, que es hacerlo accesible, hacer accesibles los tratamientos psicológicos a la población. Desde el punto de vista de dentro del equipo, también darle a los médicos de familia una opción de tratamiento para muchos de los malestares que se encuentran en consulta, que sea más ágil, más directa, más rápida. Entonces ahí la cuestión del tiempo, de la accesibilidad, del acercar los tratamientos psicológicos a la población es como algo muy básico, yo creo, de este trabajo, hacerlo accesible. Y luego sobre lo de medicalizar y lo de los equipos médicos, efectivamente, yo creo que cuando dices lo de normalizar ciertos procesos habituales, que habla de Debbie, yo me he encontrado a veces un poco con una cierta, no sé si decir crítica o, bueno, pega. Bueno, como estamos trabajando o tratando cosas no patológicas o banales o algo así. No sé si os habéis encontrado un poco a veces con esas críticas. Yo creo que ahí también en ese sentido deberíamos de pensar en la idea de ampliar la idea de qué son los cuidados de salud que podemos ofrecer a la población. Es decir, hay muchas cosas que tratadas pronto y a tiempo no van a requerir después tratamientos más pesados o más prolongados, por ejemplo. Es decir, bueno, estás tratando al acercar y al ampliar y al ofrecer tratamientos más cercanos a la población, ¿no estás tratando cosas no patológicas? Sí, puede ser, puede que estemos haciendo prevención primaria o secundaria, o puede también que estemos ampliando la idea de qué tenemos que hacernos cargo de la salud de la población, ¿no? ¿Cómo está la idea? De hecho, yo creo que es complicado, ¿no? Es decir, yo mismo he dicho lo de la normalización y tal, pero es complicado a veces también, ¿no? Poner dónde pones la línea, ¿no? De lo que es más normal, de lo que es más patológico. Sí que es verdad que yo creo que los procesos que vemos en la atención primaria muchas veces pueden ser normales en cuanto a que son cosas que nos pueden pasar a casi cualquiera, ¿no? Que te vienen un poco mal dadas el verte en una situación así, ¿no? De no encontrarte bien, tener que pedir una baja laboral, incluso que te acaban dando algún medicamento, ¿no? Pero sí que es verdad que probablemente habría muchas personas que se molestarían si nos escucharan decir que es totalmente dentro de lo normal, ¿no? El proceso que ellos están teniendo, que a lo mejor para ellos está siendo un momento de crisis vital, brutal, en el que no pueden funcionar, o sea que dentro del paraguas ese de los trastornos adaptativos, ¿no? Que lo que más vemos en primaria, hay gente pasándolo muy mal, con bastantes síntomas, ¿no? Y que acaban requiriendo de bastante atención clínica, ¿no? Yo creo que el ámbito de la primaria es tan interesante y somos tan necesarios precisamente porque el abanico de situaciones en el que podemos ser útiles es súper amplio, ¿no? Y yo hasta ahora, por desgracia, en los programas en los que he estado, he de decir que nos hemos tenido que limitar a una parte de todo el espectro de posibilidades, que sería la parte que tiene más que ver al final con la problemática de salud mental. Es decir, la gente que viene al ambulatorio a pedir ayuda porque no se encuentra bien a nivel de salud mental. Al final, los recursos suelen ser tan pocos y las demandas suelen ser tantas que no te da para mucho más, ¿no? Pero sabemos que hay todo un trabajo, por ejemplo, de medicina, que desde la medicina se llama medicina conductual, psicología de la salud, ¿no? Porque al final, cuando se dice que entre el 40 y el 60% de las demandas de los médicos de familia tienen que ver con procesos psicológicos, se refiere muchas veces, no a que el 40 o el 60% vengan a pedir ayuda para la ansiedad y la depresión, que eso evidentemente no es así, sino que hoy en día la mayoría de las enfermedades que tratan los médicos o que tratan los ambulatorios tienen que ver con estilo de vida, con conducta, con hábitos, con cumplimiento, ¿no? Con cuestiones conductuales en las que los psicólogos evidentemente tenemos
muchísimo que decir, pero probablemente los que más, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, no he podido entrar, porque la parte de depresión, ansiedad, trastornos adaptativos y tal, siempre se me ha devorado las horas que tenemos impuestas. Bueno, o sea, toda la parte que ligaría mucho más con eso de prevención, promoción, ¿no? En la que es muy complicado también entrar, ¿no? Si no tienes muchos recursos, ¿no? Entonces yo creo que el abanico es súper amplio, ¿no? Por no hablar de las maneras diferentes de intervenir sobre todo eso, ¿no? Yo en eso me encuentro también que depende mucho, bueno, depende en buena medida. Yo trabajo dentro de un equipo y a mí me derivan los médicos de familia, ¿no? Y enfermería, matrona, incluso fisio. Entonces también depende un poquito el trabajo que tú haces con los médicos, con el equipo, para que ellos perciban qué les ofreces, porque a fin de cuentas son los clientes, entre comillas, son los médicos de familia los que te derivan los casos, ¿no? Entonces, aparte de lo puramente adaptativo, que sí, claro, la demanda tiende al infinito, aunque luego también discriminas, sí me están llegando bastantes derivaciones en ese sentido de lo de la medicina conductual, o por así llamarlo, de personas con diagnósticos médicos graves, cáncer, por ejemplo, etcétera, en los que el médico de familia sí encuentra útil que pasen por mi consulta pacientes puramente, vamos a llamarlos somáticos, en procesos oncológicos, etcétera, que tienen su seguimiento en atención primaria, también están recabando últimamente también en mi consulta. No pocos, esta semana además, unos cuantos. Entonces me doy cuenta también de que mi papel en la primaria lo va formulando también el médico de familia, que es mi derivante, a medida que va viendo la respuesta de los pacientes y la utilidad de lo que yo puedo ofrecer. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, puedo decir, entre comillas, mi papel lo formula un poco el médico de familia, y sí me estoy encontrando que encuentran útil que determinados procesos médicos graves tengan apoyo psicológico. Entonces, digo que voy entrando en ese ámbito también, no solo de la salud mental menos grave, adaptativos, etcétera, sino también en ámbitos de la psicología de la salud que también me interesan, y que curiosamente lo están formulando los médicos muchas veces a demanda también de los pacientes. Y es un campo también que me interesa en atención primaria, entrar un poco en la psicología de la salud, por ponerle un poco una pegatina a la especialidad, ¿no? Esto, Carlos, es algo, o sea, pacientes sin síntomas. Sí, no, bueno, sí, con síntomas o con síntomas que van a marcar la evolución de determinadas cosas. Es decir, síntomas que... Yo a lo que me refería más es, a mí me llegan también, porque el dolor, sí, yo en algún estudio en mis grupos de tratamiento que hago, me parece que es una cuarta parte de los pacientes tienen dolor crónico, o sea, que el paciente médico es una porción importante Yo me refiero más a poder poner en marcha los típicos programas para el paciente diabético, para... ya. Claro, sí, como programa son palabras mayores, ¿no? Casos van llegando, ¿no? Casos de diabetes de niños pues, que recién diagnosticados o que iban bien pero se hacen adolescentes y empiezan ¿no? Esos casos sí van llegando. Pero como decíamos, las potencialidades del programa de atención primaria son múltiples, pero me sentía identificada con lo que decía Carlos, ¿no? De cómo nosotros podemos ir abriendo puertas, pero también pensaba, jolín, los recursos son limitados cuando ven, ostras, ahí también puede actuar, ¿no? Por ejemplo, los niños 0-5 años, que vemos que hay mucha lista de espera en los CEDIAPs. Ostras, pues también te los pasan. Pues ahí también igual tiene un niño y tú encantado porque tienes ganas y porque puedes hacerlo y porque tal, pero piensas, si voy ampliando, me va a llegar por todos lados, ¿no? Y ese es el problema también de falta de recursos que tenemos, pienso. Sí, no, yo respecto a lo que me pregunta Miguel, no como programas, me lo mandan por una reacción depresiva o lo que sea, o después del shock de un diagnóstico difícil o emprender un tratamiento difícil. Como programa específico solo he tenido un grupo de dolor crónico, que fue una experiencia, lo detuvimos cuando empezó la pandemia,
y que fue una experiencia muy buena porque la hacía junto con la fisioterapeuta del centro, que además da la casualidad de que tiene buena formación en bioenergética y cosas por el estilo, y que es una tía muy interesante, y teníamos esa inquietud común de la cantidad de gente en atención primaria que efectivamente lleva con demandas de dolor crónico, a veces se desvía hacia cierto manejo de la medicación, de la analgesia con opiáceos y demás, que causa problemas para los médicos con deshabituación y cosas por el estilo. Y como programa solo tuve este grupo de dolor crónico que funcionó muy bien. Además la fisio hacía una parte de movimientos corporales y cosas que estaban muy bien. Y luego el tratamiento psicológico era más bien orientado a rollo, ¿qué te voy a decir? Pues aceptación y compromiso o algo así, un modelo de ese tipo muy pragmático, de vivir con dolor y tal. Y eso fue, y lo echamos a rodar la fisio y yo, y tuve una respuesta muy buena por parte de enfermería, que detectan. Enfermería es muy interesante el trabajo con enfermería porque ven mucho al paciente muy seguido, a veces más que el médico, porque le dan tratamientos, curas, seguimientos, etc. Y eso fue lo único que emprendí como programa, metiéndome un poco en el campo ese de la psicología de la salud. Lo otro no, son, ya te digo, cosas de salud. No, lo que quería sobre todo señalar con lo de pacientes en procesos somáticos que no están para salud mental, pero el médico encuentra útil que en un momento dado hablen con alguien de sus miedos a la muerte y cosas por el estilo, me quería sobre todo poner un poco el acento en que me estoy dando cuenta con el paso del tiempo de que buena parte de mi trabajo no solo la defino yo, sino que también la define el médico de familia en función de lo que va encontrando útil de mi trabajo. ¿Me explico? Sí, que somos varios actores, en mi equipo somos varios actores. Por ejemplo, últimamente la matrona me ha enviado algunas tristeza puerperal, es la etiqueta que le ponen, ¿no? Bueno, entonces me voy dando un poco eso de que el equipo también define nuestra posición y que para eso para mí me resulta importante la comunicación con el equipo. Bueno, luego hablaremos de los modelos, sí, de la diferencia de... Bueno, por ahí, ¿no? Quería continuar yo, ¿no? Porque hemos repasado un poco el porqué, ¿no? Psicología clínica en atención primaria, y ahora os quería plantear el cómo, ¿no? La función del psicólogo, la psicóloga clínica en atención primaria. ¿Creéis que debe tener un modelo único o qué modelos alternativos hay o podrían haber en el Sistema Nacional de Salud? Por ejemplo, ¿no? El hecho de que el psicólogo clínico atienda a población pediátrica y adultos a la vez, o no, o que, ¿no? que esté separado. Yo pienso que en la línea un poco que hablaba Carlos hace un momento, ¿no? O sea, yo creo que hay un proceso de definición de cómo se estructura el equipo, el programa, el dispositivo, ¿no? Que ha de tener en cuenta toda una serie de factores contextuales, ¿no? Desde arriba hasta abajo, ¿no? Es decir, y ahí eso te va a obligar a determinadas cuestiones, ¿no? El último proceso seguramente sería el que ha comentado Carlos, ¿no? Que es al final, ya una vez montado el programa, acabas tú definiendo con los actores más próximos, que son los que te derivan y con los que comparten los pacientes, qué es lo que finalmente haces, ¿no? Pero probablemente mucho antes hay toda una serie de decisiones que empiezan en el nivel político, ¿no? De decir, bueno, pues el psicólogo la primera probablemente va a depender de atención primaria o va a depender de salud mental, ¿no? Yo creo que esta sería probablemente la primera decisión. Si va a depender de salud mental, probablemente lo mejor es que por un lado vaya infantil y por otro lado vaya adultos, igual que en salud mental, ¿no? Pero al final, si forman parte de esos equipos, lo lógico es que sigan con la misma división, ¿no? Si cuelgan de atención primaria, bueno, da igual, nos podemos plantear alguna otra opción, como puede ser el caso de Carlos, ¿no? Es decir, que hacen los dos servicios. Pueden ser independientes también, que no cuelguen ni de salud mental ni de atención primaria, que parece que en Inglaterra los modelos son un poco así. Y ahí, yo esto no lo he conocido, en España yo creo que no lo hay, ¿no? El servicio independiente. Ahí yo la verdad que yo creo que es difícil y probablemente cada contexto a lo mejor invite en un sitio pequeño probablemente no va a haber a lo mejor capacidad para tener uno de cada y a lo mejor se tengan que tener uno para los dos.
Es complicado, yo creo que es una pregunta complicada. Al final tú conoces lo que conoces y acabas un poco inclinándote hacia eso, ¿no? El sistema también, por ejemplo, en este tema de infantil, cada vez nos divide más, ¿no? Dentro de poco tendremos la especialidad infanto-juvenil, con lo cual yo no sé si con la especialidad infanto-juvenil será sostenible tener psicólogos en algún lugar del sistema tratándolo todo, por ejemplo, aunque nos hayamos formado en todo, ¿no? Bueno, Carlos es el que tiene más experiencia de nosotros tratando ambos, toda la franja de edad, ¿no? Desde infancia hasta... Sobre los equipos de primaria hay una norma. Bueno, primero hay una definición en una ley que no me acuerdo cómo se llama, que es de rango nacional, que define la cartera de servicios. Seguro que os suena. La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que incluye evaluación, tratamientos psicológicos en el nivel de atención primaria. Seguro que conocéis la norma. Y luego aquí, por lo menos en Asturias, esa norma, no sé si es de rango autonómico o nacional, yo creo que es nacional. El equipo de atención primaria está definido. ¿Qué profesionales puede contratar la gerencia de atención primaria? Médicos de familia, enfermería, matronas, fisios, odontólogos, higienistas dentales, administrativos, por supuesto, y no sé cuánto más. Entonces, por ley, ahora mismo, por lo menos en Asturias, y no sé si a nivel nacional, un psicólogo clínico no puede ser contratado por la gerencia, los recursos que tiene atención primaria. Entonces, a nosotros, en nuestro caso, nos contratan en Asturias, que somos 4, si no recuerdo mal, nos contrata salud mental y dependemos y nos relacionamos con salud mental, dependemos para contratos, días, vacaciones, etcétera, del área de gestión clínica de salud mental, pero luego funcionalmente yo me comunico con la atención primaria y estoy en contacto con el gerente con la gestión de la gerencia de atención primaria y funcionalmente estoy en el equipo, estoy empotrado, dicen los ingleses, ¿no? Estoy empotrado en el equipo de atención primaria, que es con quien me relaciono. Entonces, la política asistencial de atención primaria es muy diferente a la política de atención especializada. En atención primaria tú atiendes a una población que tiene acceso a los profesionales del centro de salud sin la espera ni la derivación que requiere la atención especializada. Un paciente entra en atención especializada y cuando se le da el alta sale de atención especializada. Pero los pacientes de atención primaria no entran y salen en tu servicio, sino que es, entre comillas, tu cupo, tu población. Es gente que vas a ver en diferentes momentos, diferentes procesos, por diferentes motivos. Entonces, el modelo, la idea de que el psicólogo clínico que trabaja en atención primaria esté, entre comillas, especializado en ese escalón asistencial me parece un buen modelo, me parece que es una forma de trabajar muy útil. Te relacionas con otros profesionales que no son psiquiatría en salud mental, por ejemplo, y expandes también un poco nuestro modelo de trabajo y nuestra forma de trabajo a otro escalón distinto de la asistencia. Tiene sus especificidades, atención primaria. Y me parece un modelo mejor el del psicólogo clínico en el equipo de primaria que el interconsultor. Pero en cada sitio, con cada dinero y con cada decisión política se va a hacer de una manera distinta. Al final somos una profesión o una especialidad, creo, un poco oportunista. Es decir, nos colocamos allí donde alguien dice, pues ahora un psicólogo clínico para oncopediatría. Y allí va un psicólogo clínico. No tenemos todavía la entidad de una especialidad que pueda definir su campo de trabajo de manera autónoma, por así decirlo. Entonces, a mí me parecía, Carlos, esto que decías de como tener un cupo, ¿no? En el que van viniendo, no como cuando abrimos estos episodios, se cierra un alta, se cierra administrativamente. Creo que es muy interesante y muy real, ¿no? Que al final en atención primaria el acceso a veces es más fácil, no sé si es solamente mi estilo, supongo que vuestro también, ¿no? Que no es tan difícil decirle, oye, es un alta y ya está, sino que si hay alguna cosa más, vuelve de aquí a un tiempo, ¿no? Y esa accesibilidad yo creo que es muy interesante. Y yo además pues, que trabajo con niños que al final van evolucionando, van creciendo, van viniendo etapas, igual ahora ya no necesitas nada, pero más adelante sí. Pues yo creo que esto que decías realmente es tal cual.
Y te quería preguntar, Carlos, no sé si luego hablamos en alguna de las reuniones, pero cuando hablabais de infantil, adultos, ¿no? Yo solo hago infantil, Miguel solo adultos, tú haces las dos. Yo tengo claro que me siento muy cómoda solo haciendo infantil, que me gusta esta separación, que sé que quien hace las dos cosas igual también puede trabajar por los dos lados, pero me gustaría preguntarte a ti que haces las dos, si pudieras cambiar, ¿cambiarías a solo adultos o solo infantil o te sientes tan bien cómodo así? No, yo estoy bien, no tengo tanta demanda de infantil, digamos que es 1:8, 1:7, o bueno, no sé decirte muy bien el porcentaje. Inicialmente este programa pretendía ser solo de adultos y yo sí que hay compañeros que, digamos, respetan ese marco. Yo, cuando empecé a trabajar, todavía no se había acordado que fuese solo adultos. ¿Y qué ocurre? Que pediatría empezó a pedirme valoraciones, porque tenían dudas sobre la derivación a salud mental. Oye, mira esta cría que no sé si está para salud mental, ¿a ti qué te parece? ¿Es algo grave? ¿Lo puedes manejar? Entonces me encontré con un trabajo muy gratificante, porque eran cosas muchas veces evolutivas, fobias, no sé, cosas evolutivas que a los padres les asustaban y empezaban a hacer cosas un poco, bueno, hacían lo que podían, y a veces con muy pocas sesiones, muchas veces primero la familia y luego el niño, cosas así muy sencillas, el manejo era rápido, ágil. Entonces, es gratificante, es muy útil para pediatría tener esa vía antes de la vía salud mental y no me satura en la consulta a mí. Me gusta ese modelo, me gusta además trabajar, meter a las familias en consulta, meter a los papás y mamás en consulta. O sea, yo también es un modelo con el que me siento bastante cómodo. Me gusta el infantil, no lo mantendría así. Está bien. Además, una curiosidad, ¿no?, que sucede en primaria es que, claro, los médicos de atención primaria a partir de los 15 años ya ven el médico, ¿no?, en lugar de pediatría. Nosotros nos regimos, bueno, mi límite es los 17 años, ¿no? Entonces ahí hay una cosa extraña, porque ese es el limbo, ¿no?, de esos niños que obviamente me los quedo yo si son menores de 18, pero claro, es ese amplio rango de adolescentes, mayores y esos jóvenes, ¿no?, que no están ni en pediatría ni en médicos de familia, y para nosotros también es distinto, que claro, obviamente si tienes o partiéramos de primaria también, ¿no? Si fuéramos psicólogos realmente de primaria, seguramente se nos acabarían los 14, si fuéramos solo infantiles, o si pudiéramos ver todo el espectro, no habría esas diferencias, ¿no?, de médicos, pediatras, pasa algo en toda su historia clínica el médico que no lo conoce de nada, ¿no? Y esa diferencia que para nosotros está más arriba, a los 18. Sí, la adolescencia, sí. Yo quiero comentar una cosa de lo que habéis dicho, que al final, antes lo estaba un poquito haciendo la diferenciación esta, ¿no?, infantil solo y adulto solo, un poco mezclado. Yo pienso, un poco en relación a lo último que estabais diciendo, que sí que es verdad que si estás muy desligado de la especializada y mucho más integrada en primaria, probablemente tuviera más sentido que el corte esté puesto en los 15 y no en los 18, ¿no? Respecto a lo que comentaba Carlos, y yo aquí quiero por un lado decir mi parecer, pero por el otro también exponer un poco algo que sé que muchísimos compañeros míos de Cataluña me han expresado a veces, en lo que estoy en desacuerdo, pero bueno, que sé que es una opinión muy ampliamente sostenida y es importante también decirla. Y es un poco, yo soy muy partidario de, como ha dicho Carlos, psicólogo que solo se dedica a primaria, ¿vale? Es decir, aquí en Cataluña el modelo predominante es un psicólogo que cuelga de especializada, que hace 4 días de centro de salud mental y un día va a primaria. Muchas veces el mismo sector que atiende el día de primaria lo atiende luego los 4 días de centro de salud mental, ¿no? Yo soy más partidario de que 4 compañeros se dediquen al centro de salud mental y uno haga toda la primaria, por ejemplo, y se dedica a eso y se especializa en eso. Y le ponga ganas, interés, formación a eso, ¿no? Porque si no, a veces la primaria de automatización acaba siendo una cosilla que hago un día a la semana y que, bueno, suele ser una locura además, con lo cual, bueno, no sé, yo no lo acabo de ver. Pero he de decir que hay muchísima gente aquí en Cataluña que se encuentra muy cómodo en ese modelo de 4 días de salud mental en el CESMA y un día de atención primaria, que creen o dicen que les da una visión muy amplia, que si estuvieran solo en primaria perderían parte de, bueno, ciertas habilidades o perderían un poco la visión del sistema. Quizá hubiera estado bien tener aquí, ¿no? Aquí para... Eso es un interconsultor.
En la práctica yo creo que al final sí, por falta de recursos, pero no necesariamente. Es decir, en ese día que van a primaria, se integran en el equipo, en ese día no es muy distinta al final, en el modelo que solo haces primaria, tampoco hay muchos más recursos. Es decir, que al final acabas yendo un día también a un ambulatorio, lo que pasa es que en vez de ir a uno vas a 5, cada día uno, ¿no? A veces. O sea, que al final tampoco es que lo que hagas ese día sea muy distinto, salvo que como solo te dedicas a eso, pues te acabas organizando mejor y le acabas poniendo más ganas, incluso como son todos tuyos, a veces puedes montar cosas para todos los ambulatorios, un poco centralizadas. Bueno, yo creo que, sí, totalmente. A veces puedes hacer una gestión un día en un ambulatorio porque entras al mismo ECAP o yo qué sé, si yo tengo 2 ambulatorios de una misma población, pues las personas van indistintamente a uno o al otro a visitarse, por ejemplo. Eso facilita mucho el trabajo. Me imagino que llegas un día a un CAP y igual la semana pasada no era fiesta, no sé qué, no ha sido tal, y llegas con las no sé cuántas derivaciones, ¡buf! Ese día de trabajo no será un día tranquilo, desde luego, ¿no? Es como gestiona todo, habla con este, con el otro. Si tienes 5 días a la semana, igual te lo tomas con más calma, pues haces una llamada aunque sea del otro CAP, que igual si estás en un centro de salud mental no te pones a hacer las cosas de primaria, ¿no? No sé que sea muy urgente. Y normalmente priorizarás lo otro, ¿no? Que muchas veces es más urgente. A ver, sí, porque decía lo que decía Miguel, de colegas que prefieren estar en el centro de salud mental porque les da otra visión. Hay compañeros que tienen que tienen una vocación muy clara, muy fuerte, de que les gusta ver trastornos de personalidad y cosas contundentes y demás, y que tienen realmente esa cosa de la especializada. Y desde esa óptica, y aquí voy a decir algo un poco abrupto, un poco bruto, siempre desde la atención especializada siempre se ha visto, por lo que yo he observado, la atención primaria como algo más banal, mira lo que derivan, menos importante, y se corre un poco el riesgo de decir, bueno, va, echas un rato en primaria para quitar de encima cosas así chuminadas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de una manera un poco abrupta, un poco bruta, ¿eh? Y vamos, la atención primaria es fundamental. O sea, la atención primaria se encarga del grueso de la salud de la población. Entonces siempre hay una cosa así como un cierto narcisismo de especializada, por decirlo entre comillas, ¿no? Es decir, los de primaria no se hacen cargo, derivan todo, tal y cual. Yo creo que el trabajo de atención primaria es fundamental para la salud, para el cuidado de la salud de la población. Y por eso me gusta más el modelo de alguien que se dedique a atención primaria con la visión de primaria. Además de atención primaria, dices ahora, ¿no? El típico es que derivan mucho, derivan todo. Sí, yo creo que atención primaria frena mucho. Se comen antes todo. Estaba pensando también en la detección de precoz de muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de los niños, papás que vienen con una demanda muy inespecífica que seguramente desde la especializada no se podría recoger, y que luego cuando ves al niño ves que esa demanda que venía, no, es que es muy nervioso, o no, es que no sabe gestionar su emoción, y luego ves que es un probable TEA, por ejemplo. O en caso de adolescentes, que también no es que está más aislado, tal, y te encuentras un inicio de brote psicótico. Entonces, claro, a veces la demanda es muy inespecífica. El médico no se atrevería a hacer igual la derivación a la especializada porque no, me lo van a rebotar. Y tú pues le das esa opción de verlo, y igual lo ves y dices, pues mira, hacemos una visita y ya está, y igual te encuentras con una sorpresa, ¿no? Yo creo que dar esa opción, lo que decíamos antes, accesibilidad, ayuda mucho. Pues mira, justo, fíjate, Debbie, que esto que acabas de comentar, yo te diría que a veces es uno de los motivos, uno de los justificantes, ¿no?, de las personas que piensan, cuando hablaba de la visión amplia, en parte se refiere un poco a esto, ¿no? Es decir, a veces el argumento un poco es que en primaria en cualquier momento te puede caer algo muy grave, es algo obvio, y a veces si te falta la experiencia, ¿no? A veces no tiene por qué ser que lo hagas todo a la vez, sino que lo hayas hecho en algún momento de tu vida, ¿no?, y lo conozcas. Si te falta un poco la experiencia de lo grave, a veces se te puede escapar. Yo sobre todo lo que quería era un poco plantearlo, porque realmente, bueno, a día de hoy no nos engañemos, el 90% de los programas de soporte de la primaria que hay están en Cataluña, o más del 90%,
y de ese porcentaje, además, la mayoría siguen este enfoque, es decir, de personal compartido entre primaria y hay de todo, ¿no? Yo diría, Carlos, hay gente que igual Es una opción, es una opción. lo desprecia un poco, pero hay gente que no, hay gente que le pone muchas ganas de tener a la primaria, que hacen grupos, igual, consultoría, que hacen un poco de todo. Sí que es verdad que yo soy de la opinión de que al final el que mucho abarca poco aprieta, es decir, querer saber hacer de todo, que la primaria es terriblemente compleja, probablemente la puedes abarcar junto al CESMA porque no estás haciendo todo lo que la primaria te dejaría hacer, tampoco lo hago yo, que solo me dedico a primaria por falta de recursos, ¿no? Y que yo creo que el modelo ha de ser solo primario, la persona dedicada solo a primario, ¿no? Pero bueno, yo quería un poco poner encima de la mesa de que hay aquí, al menos en Cataluña, todo este movimiento. De hecho, yo un poco diría que en el caso tuyo, Debbie, ¿no? Yo no conozco a nadie más en Cataluña en infanto-juvenil que se dedique solo a primaria. Seguro que hay alguien más, ¿no? Sí, algún compañero mío sí, porque dentro de la provincia de Girona, básicamente vamos en esa línea. Pero en tu caso sí que es algo muy pero sí, raro, somos pocos. muy raro que alguien solo haga infanto-juvenil primario, ¿no? Yo creo que la pregunta sería todavía más planteable, ¿no? Sí, pero justo antes que Paola hacía la pregunta, ¿modelo único o no? Y nosotros tres coincidimos bastante con, venga, va, que solo haga primaria, pero si nos preguntan modelo único o no, seguramente diremos que no, porque probablemente no hay una forma única, ¿no?, de hacerlo. Y una de las cosas que yo veo súper clara es territorios, ¿no? Territorios de la población que te toca, los recursos que tienes. Miguel, tú estando en Barcelona tienes mogollón de sitios donde derivar y nosotros probablemente, Carlos y yo, pues muchos menos. La población que voy, que tiene 4.000 habitantes y que además tienes que hacer un montón de curvas hasta llegar, pues mucho menos recursos tiene, ¿no? Pues entonces hay modelos que no pueden ser únicos. Yo en esa población me quedo muchos más casos que pienso que igual serían para CESMID, pero no los paso porque sé que no tienen recursos para llegar, porque tienen que coger 2 buses, y entonces, bueno, me lo quedo. Pues entonces yo creo que esa flexibilidad es necesaria. Y conocerte el territorio, imprescindible, en el caso de atención primaria, y por eso también, por lo de empezar 5 días en atención primaria, te hace más conocer el territorio, a la gente, todo. Sería un poco esa articulación que decía yo al principio, de arriba abajo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Cataluña, cuando se ha diseñado toda la estructura de los programas de soporte a la primaria, siempre ha estado muy claro que había un momento en el que en un territorio se tenían que reunir los diferentes actores, primaria, salud mental, coordinadores territoriales, ¿no?, líderes, y pensar en el modelo más adecuado para ese territorio, con esos proveedores, ¿no? En el caso de Cataluña, ya sabéis que tenemos el tema de los proveedores, que añade complejidad al asunto, ¿no? Y es lo que iba a funcionar mejor, ¿no? Y luego estaría esa parte más abajo que es, bueno, y luego tú eres un psicólogo que sabes hacer unas cosas de una cierta manera, que te sabes mover por el equipo de un cierto modo, con un equipo, con un cierto estilo y unas ciertas características que tienes que acabar encajando también. A lo mejor, al final, encajas de una manera que tampoco es exactamente la que el que estaba por encima tuyo pensó, ¿no? Lo cual nos explicaba Carlos también. Y hablando de equipos, ¿no?, y de diferentes modelos, ¿qué opináis vosotros? ¿Que los programas de soporte a la primaria deberían ser multidisciplinares? También a lo mejor con psiquiatría o con enfermería mental, o no, o solo psicología clínica. Ni idea. Aquí en Cataluña la mayoría son multidisciplinares, son en gran medida multidisciplinares. Yo creo que quizás en Girona lo son un poquito menos. La figura del psicólogo es más predominante, no sé si en algunos hay también la del psiquiatra. En Barcelona yo creo que es prácticamente imposible encontrar un programa de soporte a la primaria donde no haya un psiquiatra y en muchos casos también una enfermera especialista en salud mental. Yo en mi experiencia pienso que está bien que sean multidisciplinares, pero creo que las horas de cada tipo de profesional deben de estar bien dimensionadas en relación al trabajo que pueden llegar a desempeñar en base a sus conocimientos profesionales, ¿no?, por la profesión que ejercen, ¿no? Yo creo que el psiquiatra probablemente un rol de consultor
tener un psiquiatra disponible al que los médicos o nosotros le podamos preguntar cuestiones relacionadas con la medicación sea suficiente. Igual. El problema que yo veo que hay aquí en Cataluña es que la parte de psicología clínica está tan poco dimensionada en para lo que se necesitaría, ¿no? Que al final el sistema se sigue apoyando muchísimo en el abordaje farmacológico en adultos, ¿no? Sí. Con lo cual necesitamos al psiquiatra cada semana. Igual. Pero no porque se le necesite tanto como porque el hecho de que no habiendo los psicólogos que tendría que haber, no se pueden hacer todos los tratamientos psicológicos de la calidad, la cantidad y en la forma que se tendrían que hacer, y al final, evidentemente, la gente lo pasa mal, se pone de baja, demanda y hay que darles medicamentos. Y en ese darles medicamentos, pues los psiquiatras ayudan, evidentemente, ayudan mucho además, ya que al menos ya que se dan, pues se den de las mejores condiciones posibles, se usan pocas benzodiazepinas, bueno, fármacos menos adictivos, se retiren cuando se tienen que retirar, no se den a quien no se tienen que dar, bueno, pueden ayudar en eso. Yo pienso que si la psicología clínica, por ejemplo, modelo americano, ¿no? Yo aprovecho ya y meto cuña el modelo de la administración de veteranos, ¿no? Que es el que a mí más me gusta, ¿no? Estamos hablando de un modelo donde puede haber 10 veces más psicólogos de los que hay en Cataluña, ¿no? Si en Cataluña podemos tener, donde en Cataluña hay un psicólogo para 100.000 habitantes, allí tienen 10 psicólogos clínicos para 100.000 habitantes, ¿no? Allí el psicólogo clínico es consultor. Digo, el psiquiatra, perdón, es consultor, ¿no? Está más dimensionado, eso es lo que me refiero un poco con dimensionado. Y la enfermera, pues bueno, habría que pensar qué rol puede ejercer. Seguro que también tiene un rol, que yo creo que no ha de ser intrusivo con respecto a nuestras funciones de psicoterapia. Seguramente tiene un rol seguro de coordinación en relación del paciente mental grave con el ambulatorio, ¿no? De asegurarse que se le atiende bien a nivel de salud física, ¿no? Y seguro que tiene también otros roles que puede desempeñar, ¿no? Pero probablemente estamos hablando de, yo creo, dimensiones tipo 10:1, 5:1, o sea, hay ese rol de gestión de casos, de ser muy proactivo en el seguimiento del paciente, de cómo está, de si mejora, empeora, que los americanos han desarrollado mucho, ¿no? Aquí somos más defensivos, porque somos tan poquitos que nos da miedo, y el que no viene, pues mejor que no venga, que está bien, ¿no? Allí son más proactivos, pues bueno, enfermería probablemente ese rol también lo cubre muy bien, ¿no? Ahí a mí me cuesta, porque como al no haberlo, me cuesta de saber cuántas horas daría, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la idea de dimensionar, yo creo que un equipo multidisciplinar siempre está bien. Y multidisciplinar también con los equipos de atención primaria, ¿no? O sea, matronas, ¿no? Enfermería, bueno, también obviamente médicos, pero a veces es mucho más complicado que ellos se pudieran enrolar en algún... Sí, visitas compartidas, pero igual grupos y cosas así, pero yo creo que también lo que hablábamos en una de las reuniones, no hay recursos para todo, no hay horas para todo, ¿no? Pero potencialidades habría un montón en este sentido, en poder incorporar a ellos, ¿no? Retomando un poco el tema de medicación, ¿no? Hay una compañera, Maribel, que ha planteado una pregunta, yo os la quería leer. Quería preguntar si en la práctica a los ponentes, ¿no? A vosotros, os llegan los pacientes ya medicalizados. Es decir, que si ante trastornos emocionales que podría ser que no requiriesen medicación y por ello se beneficiarían de un tratamiento psicológico, si los médicos esto lo tienen en cuenta o si ya los envían con medicación. Si pretendemos desmedicalizar, deberían llegar sin tratamiento, ¿no? ¿Se coordinan con los médicos? ¿Os coordináis con los médicos respecto a este aspecto? Sí. Sí. Y eso, lo que pasa es que el equipo ha cambiado porque ha habido bailes de plazas y gente que se ha salido y se ha entrado, entonces me cuesta un poquito a veces llevar esto al día, pero desde el principio lo que acordé con los médicos y con unos cuantos, y está funcionando muy bien, es esperar a la consulta del psicólogo para ver qué hacemos. Y eso ha funcionado muy bien con los antidepresivos y con los médicos con los que estoy acostumbrado a trabajar, que me derivan más de continuo. También hemos instalado un poco la pauta de benzodiazepinas, son útiles 15 días, más o menos.
que son criterios médicos, no son criterios psicológicos, pero sí hemos acordado un poquito el dar un poquito un tiempo de espera, a esperar a valorar y esperar a ver si responde a la psicoterapia antes de introducir fármacos. Y vamos, yo tengo una visión de los fármacos completamente abierta. No, vamos, hay mucha gente que un antidepresivo le viene bien y le ayuda, y yo tengo que hacer lo que pienso que es mejor para mis pacientes. Y si pienso que le va a ayudar un antidepresivo, no tengo ningún problema en hacerle la nota al médico y decirle, oye, ¿me puedes valorar este paciente? Pero sí me he encontrado que con los médicos con los que he hecho un trabajo con las derivaciones un poco más al detalle, sí se ha establecido un poquito esa relación de vamos a esperar a que te vea el psicólogo y luego decidimos con los fármacos. Y los médicos están contentos con esa pauta, ¿eh? Y funciona, más o menos. Yo en el caso de infantil, claro, vienen mucho menos medicados. Igual sí los adolescentes mayores que decíamos, ¿no? Que ya dependen del médico de cabecera y que a veces sí que han hecho pues, un uso de ansiolíticos o así durante tiempo y al final terminan derivando, pero no son la mayoría. Lo que sí que me encontré en este caso es en la pandemia, ¿no? Que, bueno, en los primeros meses, al llamar, ¿no? Solamente eran visitas telefónicas en caso de los médicos, también sabían que yo los primeros meses no podía hacer visitas presenciales y sí que en algunos casos les recetaban algún ansiolítico a niños pequeños que estaban muy nerviosos y demás, bueno, normal. Y entonces cuando me los derivaban a mí, igual ya habían iniciado esa medicación. Que aunque yo pudiera hacer una llamada, podemos hablar con los padres, seguro que podemos dar pautas y cosas. Inicialmente probamos otra cosa, ¿no? Y luego si vemos que no funciona y no tenemos otros recursos, pues dale. Y en esos casos sí que me dio pena de pensar, jolín, pues podríamos haber coordinado, pero bueno, era una situación un poco complicada para todo, ¿no? Pero sí, casos así sí me han pasado, pero generalmente no. Miguel, querías decir. Un poco de todo, diría, ¿no? Yo creo que es un tema importante en adultos. En la medicación, evidentemente, hay mucha medicación. Mucha. En nuestro caso, al haber psiquiatras con nosotros en el equipo, pues también es verdad que nos podemos desvincular un poco de eso y los médicos tienen ahí una ayuda, pero también es verdad que cuando a ti te llega ya un paciente, intentas que no lo tenga que ver el psiquiatra también, ¿no? Y yo diría que me encuentro de todo, es decir, desde pacientes en los que igual crees o incluso llegas a sugerir que a lo mejor no hace falta el fármaco y que se ha de probar primero el tratamiento psicológico, pero también lo opuesto, es decir, pacientes en los que ves que no van a poder hacer tratamiento psicológico si no les dan primero un antidepresivo, porque está fatal y no van a poder aprovecharlo, ¿no? O sea, yo creo que es difícil generalizar y yo pienso que las visiones un poco abiertas, como la que ponía Carlos, a este nivel y con los recursos que tenemos, son las más convenientes. Si tuviéramos ese recursos por 10, oye, igual a lo mejor podríamos ser un poco más antifármacos, ¿no? Como creo que son más en otros países del norte, que tienen unos recursos que multiplican un poco los nuestros, porque no es el caso. Hay dos cosas. Primero, los médicos de familia con los que yo trabajo, la mayoría son poco o menos medicalizantes que los compañeros con los que trabajé en salud mental, porque tienen una visión de toda la cantidad de fármacos que puede tomar una persona, no solo los de una especialidad, y tratan de evitarle a los pacientes tomar de más. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, gana la terapia combinada. Gana por goleada la terapia combinada. Eso es lo que hay. Es nuestra cultura. Es muy interesante esto, Carlos, ¿no? Que decías de ellos ven todas las especialidades a la vez, ¿no? Ven todos los fármacos, ¿no? Porque incluso con chicos así, eso, 15, 16, 17, que planteamos en algún caso, ¿no? De decir, igual le iría bien alguna medicación también, ¿no? Que tú lo ves más veces y le dices, pues igual sí que estaría bien. Y algunos se asustan y dicen, jolín, pero solo tiene 15 años o solo tiene 16 y piensas, madre, en el Smith, ¿no? Que les medican desde mucho más pequeños, ¿no? Y se asustan un poco y piensas, claro, es verdad que nosotros nos centramos en una cosa solo y ellos ven toda la globalidad, ¿no? Yo también he empezado a ser un poco más descarado con algunas cosas y le pido al médico de familia si está un poco depre y necesita activación conductual, no conviene sedarlo, no le convienen benzos ahora, necesita caminar, salir, no conviene que esté en casa sedado.
Y a veces también me tomo la libertad de recomendar que a este paciente ahora mismo no necesita estar más tirado. Pero bueno, también eso es la soltura que tú tengas con tus compañeros de trabajo, la confianza que tengas con ellos. Ya. Podemos decir que en ese caso, Carlos, ¿no? Estás haciendo un poco de consultor sobre salud mental, ¿no? Que me da un poco pie para abrir el tercer bloque, ¿no? Hemos hablado de por qué, de cómo, y ahora quería hablar un poco o preguntaros sobre el rol, ¿no? del psicólogo o la psicóloga clínica en atención primaria. Y decía lo del consultor, no sé qué os parece esta idea, ¿no? Del rol como consultor, ¿no? Sobre psicopatologías, sobre tratamientos, sobre recursos, ¿no? Sobre la red de salud mental. Yo creo que es una de las funciones, una importante además. Sí, sobre todo conectar, ¿no? La red de salud mental con atención primaria, gestión de muchos casos, no solamente de derivaciones, sino de preguntar de, oye, este niño tal cual lo llevan aquí, ¿no? Tal. Yo creo que esto es uno de los papeles que hacemos y que a veces no consta, ¿no? Como en la agenda, pero sí. Yo creo que al final el modelo que está ganando, ¿no? A nivel internacional es el modelo colaborativo que los integra a todos, es decir, que incluye el modelo de derivación, el modelo de formación, el modelo de consultoría y sobre todo lo novedoso, ¿no? Que es la integración del profesional de la salud mental dentro del equipo de primaria, la colocalización, ¿no? O sea, es decir, que era la parte un poco que a los otros modelos más les fallaba, ¿no? Y el hacer asistencia dentro del centro de atención primaria, pero incluye a los demás también. Claro, o sea, el papel de consultor es real, pero como dices, ¿no? Nosotros estamos allí, también intervenimos y también evaluamos ¿no? Y hay casos que solamente evalúas y derivas y hay otros casos que haces pequeñas intervenciones o lo que decíamos, haces grupos o, ¿no? Que hacemos algo más, que no solamente pasamos por ahí, decimos este aquí, este allá, que no es solamente una interconsulta y los movemos, sino que estamos ahí, intervenimos y, bueno, hasta donde nos llegan los recursos. Hablando, bueno, es que hay algunas preguntas, ¿no? Que os quería comentar y pienso que ahora, ¿no? Es un buen momento. Bueno, ¿no? Por ejemplo, el compañero Vital, ¿no? Primero da las gracias por la iniciativa y pregunta si os exigen cómo trabajar, ¿no? Con tratamientos manualizados, etcétera, o si tenéis autonomía para ejercer este rol de psicoterapeutas, ¿no? No, yo tengo autonomía para trabajar. He hecho una especialidad y ya sé hacer tratamientos. No. Yo sé que ha habido otros sitios en los que sí se ha contratado a psicólogos clínicos con la condición de ofrecer cosas grupales, manualizadas. Creo que en Madrid, igual me equivoco y estoy metiendo la pata muchísimo, me disculpáis. Pero no, yo creo que el psicólogo clínico tiene que tener autonomía para prescribir, para hacer. Ya has hecho una formación, ya sabes cómo se hace tu profesión. Sí, por mi parte tampoco no hay ninguna exigencia de nada. Hacemos un poco lo que sentimos que hay que hacer en cada momento. Yo en mi caso tampoco, nunca nadie me ha dicho, porque yo creo que he tenido la suerte de tener jefes que han pensado que mejor idea iba a tener de lo que se tenía que hacer era precisamente los que estábamos allí estudiando el medio, estudiando las necesidades, ¿no? También he de decir que no sé si a mí me hubiera dado por hacer cosas que no fuesen útiles, o que no fuesen eficientes, o que no resolvieran los problemas de las personas, seguramente a mí me hubieran llamado la atención y me hubieran dicho que eso no lo podía hacer. No lo digo. Claro. Yo creo que la atención primaria es un lugar donde se ha de ser resolutivo. Sí. Y ya no es una cuestión de tu dirección, sino que es una cuestión, como decía Carlos, de tus compañeros. Es decir, los médicos de familia te mandan cosas para que les ayudes, es decir, para obtener los mismos resultados que obtienen ellos solos o tener que acabar dando los mismos medicamentos o que las bajas sean igual de largas, a eso no te derivan a nadie. Es decir, o sea, tenemos libertad, pero yo creo que no vale cualquier cosa. Y ya esa no es la prueba del 3. Esa por la dirección, sino porque hay una exigencia de unos resultados, ¿no? Es decir, te piden que hagas milagros, pero evidentemente sí que te piden que los pacientes, bueno, tienen que salir de tu consulta o de tu grupo, lo que sea, diciendo, está, este señor
me ha ayudado, esto me ha ido bien y ha sido mejor hacerlo que no hacerlo. Evidentemente, si ocurriera que los pacientes salieran de nuestros tratamientos pensando que da un poco igual haberlo hecho que no, pues al final acabarías teniendo problemas, ¿no? Lola, también una compañera, pregunta, os quiere preguntar si realizáis terapia individual aparte de la grupal y qué opinión tenéis y si sois estrictos sobre el número de sesiones individuales. Esto es ¿no? Por una parte, y por otra, también preguntaros de quién dependéis. En mi caso, del jefe de atención primaria, y es difícil ya que a veces no entienden temas de salud mental. Bueno, me han pedido hacer grupos de 2 personas, bueno, relacionado con el tema de grupos también, ¿no? Bueno, en mi caso, pues he empezado a hacer grupos este otoño, pero generalmente hago individuales, así que yo estoy encantada también con las individuales y lo del grupo fue un poco más por ganas mías porque sé que se avanza bien y que se puede trabajar bien. ¿Y de quién dependo? Pues en realidad dependemos de salud mental. Lo que pasa que obviamente, claro, estamos en territorio primaria y hay cosas pues, que no podemos hacer. Por ejemplo, yo hago grupos en uno de los CAPs porque nos dejan hacerlo y en otro no por el tema de la pandemia, y entonces unos me permiten y en otros no. Claro, pasamos por ahí también, por ese filtro, ¿no? Pero básicamente dependemos de salud mental. Sí, bueno, yo al principio empecé haciendo individual fundamentalmente y luego me pasé masivamente a lo grupal, trataba de transferir todo lo posible a lo grupal. Unos grupos de reducción de ansiedad, estrés, etcétera, eran sesiones contadas, cerradas, y tenía algún modelo de grupo abierto, como el de estrés laboral y el de dolor crónico, pero recordar que eran grupos abiertos, y luego con la pandemia he cortado los grupos y espero retomar, funcionan muy bien, yo estaba contento con cómo estaban funcionando, me permitía por un lado tener una agenda ágil y por otro lado son muy eficientes cuando te haces al formato grupal. Vamos, para mí sería idealmente el modelo a trabajar. Luego, sobre el número de sesiones, si somos estrictos, no llega y le digo a la persona, llevas 8, no puedo seguir viéndote, pero sí tengo sí tengo un encuadre, digamos, interno de que sé que no voy a estar dándole seguimiento sine die, o sea, voy chequeando y cuando hay mejoría le doy el alta. Como también soy accesible, a la hora de volver a pedirme consulta, siempre tienen el comodín de la llamada, es decir, si te vuelves a encontrar peor, me puedes volver a pedir consulta. Y eso a la gente eso facilita mucho el alta, porque eres accesible y no necesitan esperar mucho para volver, con lo cual me aceptan en los finales de tratamiento bastante bien. Yo creo que las medias en individual estaban en 4 o 5 sesiones, es decir, que hago terapia realmente breve en individual y tengo ese encuadre un poco de que sé que es algo que en individual no se va a alargar. Pero no porque sea estricto, sino porque tengo yo un poco esa cosa dentro de la cabeza. Si algo se va a alargar, es de especializada, ¿no? Un trastorno de personalidad que va a necesitar un vínculo muy prolongado y demás. Y luego sobre de quién dependo, salud mental y atención primaria, inicialmente en un modelo muy colaborativo, en que nos reuníamos para tratar de lo que hacíamos, pero sí tengo autonomía para decidir cómo trabajo. Eso, lo de que alguien me mande a hacer grupos de 2 personas no me ha ocurrido. Es decir, vamos, lo que decía antes Miguel, se supone que sabemos lo que hacemos. Y claro, luego tiene que haber una respuesta. Vamos, tiene que haber un resultado clínico que los colegas observen que, bueno, coño, pues esto va tirando, ¿no? Eso es lo que respondo. Yo pienso que es una pregunta muy interesante, ¿no? Las dos cosas, las dos partes de la pregunta, ¿no? Porque realmente, en mi caso, yo pienso que los grupos son en adultos fundamentales, que es la intervención, en mi caso es la intervención principal. Yo en los programas de soporte a la primaria que he trabajado, que son programas en los que he empezado yo al principio, con lo cual los he pensado yo también, solo se han hecho grupos. Se han hecho primeras visitas, yo digo que hago buenas primeras visitas y buenos tratamientos, ¿no? Pero no se suelen hacer seguidos.
Es una cosa muy, muy, muy extraordinaria. Si hay que hacer un seguimiento, lo mando al centro de salud mental, ¿no? Pero yo para cuidar el programa, para cuidar los programas, intento que no se hagan por riesgo a morir, ¿eh? Es decir, no porque no crea que es adecuado, sino que por escasez de recursos y miedo a morir, lo evito, ¿no? Las primeras con la calma, pacientes bien vistos y tratamientos grupales buenos también de los que los pacientes salgan contentos, ¿no? Y que realmente sean muy polivalentes y puedan ayudar mucho a la gente, ¿no? Recogiendo un poco una vez más toda la experiencia que hay a nivel de Cataluña, ¿no? En el que sí que hay cientos de programas de soporte a la primaria que sí que hacen asistencia individual. Evidentemente es una parte que tiene que ser importante del programa de soporte a la primaria, ¿no? Lo que establecía en origen el CatSalut cuando puso los primeros recursos encima de la mesa eran de 3 a 6 sesiones. Estaría más o menos en lo que acaba de decir Carlos, es decir, una media de 4 o 5, ¿no? Es decir, y yo creo que lo que ha dicho Carlos es muy sabio, ¿no? Es decir, ¿no? Eso de ir dando citas a la gente, ¿no? Si me die, o bueno, o porque no se acaba de encontrar bien, ¿no? Se ha de ser un poco más expeditivo, yo creo. De, mira, oye, prueba esto o estas cosas que hemos trabajado y tira unos meses o tira un tiempo con ello y si dentro de un tiempo crees que te puede ayudar más, pues igual vuelves a consultar, ¿no? O sea, el modelo ese de ir dando citas en primaria se ha de evitar porque no te para de llegar siempre. Eso no hemos de olvidar, es lo que no lo hemos mencionado hoy, que el flujo de pacientes es casi infinito. Es decir, entonces, no te puedes quedar mucho con los pacientes porque entonces a los que entran no los puedes ver y al final acabas en esos modelos sin sentido de estar viendo a los pacientes media hora, cada 3 o 4 meses y al final no estás tratando bien a nadie. En Cataluña ha pasado muchas veces en muchos centros que se han apoyado demasiado, ¿no? Y aquí iría un poquito yo creo que desde Cataluña se puede decir que los centros que se han apoyado mucho en la individual se han estrellado con mucha más frecuencia y han acabado en modelos sin sentido que los centros que se han apoyado mucho en la grupal han tenido éxito con más frecuencia. Cuando digo éxito me refiero a tiempos de espera más breves, pacientes mejor tratados, más satisfechos y médicos de familia más contentos. Incluso, aunque les pueda molestar un poco al principio, que no les visiten a los pacientes en seguimientos individuales, ¿no? Como pueden ser un poco mis médicos, ¿no? Y luego, respecto a la otra cuestión que comentaba Lola, me parece que era de quién depende, yo creo, aquí volvemos un poquito a lo que habíamos hablado antes, ¿no? Colgar de primaria o colgar de salud mental. Yo creo que, evidentemente, uno de los riesgos de colgar de primaria, de colgar mucho y que además te quieran decir cómo tienes que hacer tu trabajo, es que no es una dirección de salud mental, con lo cual corre el riesgo de que te pidan cosas que no tienen sentido, que a veces también nos las piden las direcciones de salud mental. Hay que decirlo, es decir, no siempre, yo debo decir que he tenido la suerte que no me ha pasado, pero he visto como a muchos compañeros les pedían cosas, jefes de salud mental que no tienen sentido, ¿no? Evidentemente en primaria es más fácil que te pase. Pues más importante que seas autónomo, si lo quieres ver con sus riesgos, evidentemente, pero al final que seamos muy autónomos y vayamos totalmente por libre y no tengamos a alguien arriba que también nos pueda orientar, también puede tener sus peligros y, como planteaba yo antes, se te va mucho la olla y te pueden hacer cosas que no tocan. Si te está arriba, no te lo vas a saber decir o no te lo va a poder decir, también puede ser un problema. Os quería preguntar también sobre el rol, ¿no? que tenemos desde la psicología clínica en relación a la promoción, prevención de la salud o salud comunitaria, ¿no? Si creéis que el hecho de estar en atención primaria nos acerca más a la población o al barrio, ¿no? A las personas. ¿Y qué experiencia habéis visto en este sentido? Yo en eso aprendí mucho de la fisio con la que trabajé este grupo, porque yo venía con esa mentalidad de si no es patológico, no tiene que entrar en el sistema de salud, ¿no? Y ella me dijo, no, pero mira, parte de las funciones de atención primaria es la prevención y la educación de la salud y tal, y me enseñó cosas y fue interesante. Yo participé, aquí tengo la suerte de trabajar con compañeras de enfermería que tienen una orientación muy comunitaria y aquí cerca hay un centro ciudadano social en el que plantearon unos talleres para gente mayor
para que, bueno, utilizasen los recursos de la comunidad, etcétera, etcétera, y participé en el diseño de ese programa y en algunas sesiones sobre temas de tercera edad, comunitarios, con la enfermería. Y fue una excelente, ¿cómo decirlo? Un buen aprendizaje para mí sobre lo que es lo comunitario cuando estás sentado en atención primaria. Entonces, yo en ese sentido de promoción de la salud, lo que tengo muy integrado también en mi forma de trabajar es el uso de los recursos de la comunidad fuera del sistema sanitario. Hay muchos cursos en los centros sociales del ayuntamiento, municipales, muchos recursos muy saludables, muy buenos, fuera del sistema sanitario que tengo incorporados en mi agenda y que son promoción de la salud fuera del sistema sanitario. Eso, por ejemplo, es una forma de trabajo que va muy bien, casa bien con atención primaria. En el caso de infantil, yo creo que también es muy importante la coordinación con las escuelas, que obviamente todos los centros de salud mental se coordinan con la escuela de alguna u otra manera, pero sí que me he dado cuenta que yo desde mi posición de primaria puedo hacer mucho y además, bueno, no sé si en todas partes, pero en donde yo estoy hay el programa de salud y escuela, que es las enfermeras, siempre hay alguna enfermera que se encarga de cada una de los institutos, escuelas, y también hacen esas promociones de la salud, y a partir de ahí yo creo que te acercas mucho más a la escuela directo, no solamente por un caso en concreto, sino que ya te empiezan a conocer y te preguntan por casos en general, ¿no? por cómo manejar cosas, y ahora estamos, bueno, el proyecto que tenemos ahora entre manos es un poco aportar información a los institutos de nuestra zona respecto a crisis de ansiedad y autolesiones, porque están viendo también, al volver de toda la pandemia y demás, más crisis de ansiedad y tal, y pues les interesaba también a ver cómo gestionar todo esto. Y yo creo que eso es acercarse también a eso, a la población, a conocer exactamente qué tipo de población tienes, qué recursos hay alrededor, qué institutos pues hay más problemática social que otros, ¿no? Y eso desde nosotros creo que también podemos hacer muchas cosas. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros. Al final, medicina de familia y comunitaria, ¿no? Es el título de la especialidad de los compañeros médicos. Yo creo que ellos tienen un fuerte espíritu comunitario. A veces les pasa lo mismo que a nosotros, que no lo pueden desarrollar todo lo que querrían. Los médicos saldrían a la calle, por lo menos los médicos de los centros de primaria que yo conozco, y yo creo que esto es nacional o internacional, ¿no? Saldrían a la calle y haría muchas más cosas en la comunidad, pero con 40 o 50 pacientes cada mañana en la consulta se hace complicado al final, ¿no? Y al final acaban saliendo el día que les toca domicilios y alguno más motivado, casi que en su tiempo libre, pues acaba participando de alguna actividad o de algún ciclo de talleres del casal, ¿no? Es decir, porque sí que siempre hay cosas, ¿no? Yo en los campos en los que he trabajado siempre están implicados en cosas de la comunidad y yo creo que es una parte en la que sería importante que la psicología clínica también se implicase y en la que a veces no te puedes implicar por falta de tiempo también, porque vas allí una mañana, como os decía, tienes que hacer primeras, consultoría, grupos y es complicado además dedicarte a cuestiones que no tienen tanto que ver con la gente que está un poco fatal, ¿no? Respecto a la otra parte de la comunitaria, que es un poco la gente que sí que ya te llega, derivarla un poco a recursos, pues bueno, yo como os he comentado antes, no haciendo seguimientos, haciendo solo primeras, y como decía Debbie, en Barcelona hay bastantes recursos, yo supongo que el CatSalud ya lo sabe, y por eso nos da a veces menos dinero para profesionales, pues al final hay que hacer servir todos esos recursos que tenemos disponibles en la comunidad, todo lo que se pueda, ¿no? Asociaciones, servicios comunitarios, etc. Sí. Si os parece bien, pasamos ya al último apartado, ¿no? Que serían preguntas de las participantes. Os leo algunas que ya están planteadas. La primera sería, aparte de vuestra impresión personal, ¿tenéis algún indicador objetivo de si vuestras intervenciones son eficaces? Sí, nosotros en la historia clínica rellenamos un protocolo en primera y última consulta en el que pasamos un par de cuestionarios de ansiedad y depresión. Yo creo que es ahora no me acuerdo de los nombres, muy sencillo, los que se utilizan más en primaria, seguro que Miguel se acuerda de los nombres.
y algunos ítems más de evaluación, si estaba en invalidez temporal, o sea, de baja al principio y al final, la satisfacción de los usuarios también recogemos. Sí, tenemos un protocolo que está en la historia clínica que rellenamos primera y última consulta y esos datos se explotan en el área de gestión clínica de salud mental centralizada. Vamos. Sí, sí. Sí, nos chequeamos un poco lo que hacemos. ¿Sí? Yo pienso que es importante. Supongo que te refieres al PHQ, seguramente, Carlos. Sí, sí. Los que aquí incluso a los médicos de familia se les pide que utilicen para evaluar la depresión. Sí, sí, exacto. Se utilizan más en primaria, además son gratuitos, los tienes de internet. Sí. Yo creo que es súper importante. Es complicado porque al final esa falta de tiempo muchas veces también hace que no puedas dedicar demasiado tiempo a la evaluación o que no te puedas organizar tan bien, ¿no? A veces no es un tema tanto de tiempo como de organizarse bien, ¿no? Pero es importante por esto que decíamos antes, de que al final en primaria hay que ser resolutivo. En primaria probablemente podemos convivir con muchos otros profesionales, a veces más económicos, ¿no? Que pueden hacer algo parecido a nuestro trabajo y poder demostrar que lo nuestro es eficiente, eficaz, económico. Yo creo que es súper importante, ¿no? Y en mi caso, no llego a no haber... Claro, lo que evaluamos son las intervenciones grupales, ¿no? Pues al final, como no hay seguimientos individuales, pues las intervenciones son o visita y consejo, o derivación, o pauta única, o grupo de tratamiento, ¿no? Y los grupos de tratamiento sí que, evidentemente, siempre se evalúan en el pre y en el post. Yo, en mi caso, haciendo más caso y apoyándome más, en este sentido, he tenido la suerte de poder hacer alguna vez alguna charla en otro foro de AMPIR y habréis visto, los que lo hayáis podido ver, que al final yo siempre le doy más importancia a dos aspectos de la evaluación que son asistencia y valoración subjetiva de la importancia que ha tenido el programa al final, que no tanto a lo que dicen las escalas, ¿no? Porque al final es una... No nos engañemos, estás evaluando sin grupo control, pacientes no graves, en la depresión sabemos que hay una tendencia un poco a la remisión. Evidentemente, yo creo que son datos también importantes porque, bueno, si ves que los pacientes mejoran, pues no empeoran, ¿no? No se quedan igual, ¿no? Pero a mí, el ver que el 80% acaban en el grupo o vienen a casi todas las sesiones y que si al final les pregunto de 0 a 10 cómo de importante ha sido el programa y por qué, y me dicen un 8 casi todos, o de media, y el por qué además encaja con lo que yo estoy trabajando y tal, a mí es la parte que en un contexto poco controlado, como es la práctica habitual, me interesa más, ¿no? Y en lo que me voy a apoyar más. En algún momento publico algún trabajo o cuando he tenido que hacer alguna charla, es lo que subrayo más siempre, ¿no? Porque yo creo que sabe evaluar para saber que lo que estás haciendo pues funciona, ¿no? Es verdad que la variabilidad que tenemos del tipo de pacientes, ¿no? Que nos llegan, las demandas que son muy distintas, a veces se hace difícil escoger 1, 2 cuestionarios para todo el mundo igual, ¿no? Porque las demandas son múltiples y muy distintas entre sí, y igual uno realmente ni en depresión ni en ansiedad no te puntuaría nada porque el tema va por otro lado, ¿no? Entonces, yo sí que en el caso del grupo, y más siguiéndome un poco lo que decía Miguel, el tema subjetivo, en mi caso, porque también era un grupo tan variado que pensé, tira por lo subjetivo, que eso siempre te da más información. Entonces lo hice así, pre-post para el grupo, pero para los individuales, así como en general no tengo nada. Igual encontraré algún día algo que me convenza para todos, pero no. Yo creo que en este sentido el grupo, ¿no? Un poco en la línea de lo que planteas tú, David, el grupo facilita mucho que puedas evaluar lo que haces. Es mucho más fácil evaluar grupos que evaluar asistencia individual, ¿no? Y lo de subjetivo yo diría, entre comillas, ¿no? O sea, al final, la asistencia al grupo, hostias, yo creo que más bien es altamente objetivo, ¿no? Más incluso casi que las escalas sintomáticas. Y que preguntarles de 0 a 10 cómo es satisfecho, cómo de importante ha sido, oye, yo creo que también es bastante cuantitativo. Sí, claro, y al final una escala también es subjetiva, porque ellos dicen, hoy estoy así, hoy estoy así, hay tendencias de respuesta, sí. Quería decir un poco más como opinión personal, ¿no? De qué les ha parecido sus sensaciones. Es importante leer eso, yo creo, es interesante. También plantean, ¿no?, algunas preguntas en relación a la pandemia.
Por ejemplo, ¿no? Ana María pregunta, bueno, nos dice que es muy interesante la mesa y pregunta, ¿no? Con las restricciones de la pandemia, ¿habéis probado a realizar tratamiento grupal online? Y da las gracias. Y Almudena también pregunta, ¿qué cambios ha generado la pandemia en vuestro trabajo diario? Bueno, yo la primera, la de grupos, yo desde nosotros, como solo hacemos grupos, pues, y como solo hacemos primaria, o sea, como solo hago primaria y en primaria solo trato con grupos, en cuanto que estalló la pandemia, pues tuve muy claro que había que adaptar los grupos al formato online y yo desde marzo estoy haciendo grupos por Zoom, por videoconferencia. Si a alguien le interesa, hay un vídeo por ahí de la Sociedad Catalana de Especialistas en Psicología Clínica, Hospital del Mar, en el que explicamos junto a los residentes cómo adaptamos toda nuestra actividad ya por primavera al formato grupal, o sea, al formato online, perdón. Bueno, es un poco esto, ¿no? Es decir, en nuestro caso sí, ¿no? Hemos seguido haciendo lo mismo, pero en formato online. Yo me pasé al teléfono masivamente cuando empezó la pandemia y en cuanto he podido he recuperado presenciales. Luego, claro, luego está el impacto clínico de la pandemia, sí, claro, ha variado. Sí, ha habido un impacto en la demanda muy significativo de cosas evitativas, gente que tiene miedo a salir de casa, miedo al contagio, etc. Sí, yo por lo menos me he encontrado con que los médicos me están derivando, vamos, todos los días, 8, 10, 12 consultas, 2, 4 son relativas a, vamos a llamarlo, evitación por miedo al contagio y cosas así. Y luego los efectos que ha tenido el aislamiento en mucha gente, así de estado de ánimo muy bajo y demás, también, vamos, sí, ahora mismo en mi consulta por lo menos lo que los médicos encuentran para derivarme mucho tiene que ver con los efectos que están teniendo la situación. Luego lo de la atención telefónica... Perdón, Carlos. Sí, Carlos, sí. No, que lo de la atención telefónica no me terminó de convencer mucho y me he pasado a ver presencial todo lo que puedo ya, y los grupos, la sala en la que antes podía reunir 15 personas, incluso más, han llegado a estar 18, voy a transformarla para recibir a 6 personas. Para hacer grupo presencial en este mes que viene, marzo, espero empezar. Eso que decías, Carlos, del aislamiento es una de las cosas que yo más veo en infantil, sobre todo en adolescentes, ¿no? El impacto que ha tenido para ellos perder las extraescolares, el deporte, el no poder salir con los amigos, ¿no? Y hay familias que están muy cerradas y que no quieren ningún contacto y los chicos no pueden hacer más cosas. Eso es uno de los impactos que yo estoy viendo de pandemia. Y por suerte a mí, tema de las visitas las hago ahora igual que las hacía antes, y como 2 meses y medio sí que tuve que tirar de teléfono, no me gustó nada y espero que no vuelva a pasar. Yo creo que al final, yo por ejemplo el teléfono no lo he, aunque no he vuelto todavía a lo presencial, el teléfono no lo he utilizado. Yo creo que haciendo un uso masivo de la videollamada, el teléfono, o sea, no echas tanto de menos, yo creo, la presencia. Y siento que los pacientes tampoco demasiado, algunos sí que te dicen, pero yo espero aportar datos en este sentido en algún momento, ¿no? Con los grupos, ¿no? Entre videollamada presencial, porque ahora estamos teniendo muchos grupos en videollamada y supongo que los compararemos con los presenciales, pero la mayoría de la gente, yo los grupos siento que se parece muchísimo, que es prácticamente lo mismo, en unas cosas mejor, en otras cosas peor. Y las primeras visitas me suponen muchísimo más tiempo, porque entre que llamo al paciente, le ayudo a conectarse a la videollamada, mando luego un email, no sé qué, lo que antes eran 3/4 de hora, ahora es 1 hora y media, pero la visita es igual de buena. Y en vez de estar 3/4 de hora, pues estoy 1 hora, para que el paciente pues, se quede un poco más contento, pero yo creo que la visita sigue teniendo prácticamente la misma calidad. Yo por teléfono he debido hacer 3 o 4 visitas en todo este tiempo y sí que es verdad que ahí yo ya sin vernos no me gusta tanto. Y yo creo que ahí... Y hay un tema aquí que es lo pobres que son en los CAP, es decir,
Yo hace poco, cuando yo estoy todavía pues entre trabajando en casa, en el centro, porque al estarlo haciendo todo telemáticamente, al final no hay mucha la necesidad de ir a los ambulatorios, y los ambulatorios en Barcelona Centro podéis imaginar cómo están. En algunos no los quieren ni ver, en otros mejor no, ¿no? Pero es que además, cuando yo he empezado a pensar, oye, igual a lo mejor tendríamos que empezar a ir pensando en ir y tal, resulta que tienen una cámara para todo el ambulatorio. Es decir, que en especializada cada ordenador tiene su cámara, ¿no? De allí los pobres, o sea, no tienen, o sea, son pobres hasta para eso, yo diría, ¿no? Somos pobres, ¿no? Yo estoy más en primaria que en especialidad, somos pobres hasta para eso, porque no tenemos ni cámaras, ni tipos de... O sea, que es otro de los hándicaps, ¿no? De primaria. Otros recursos a ese nivel. Os planteo unas preguntas. Marta dice, ¿cómo filtráis exactamente? Test, entrevista, y como alguno ha dicho que trabaja en equipo multidisciplinar, ¿habéis hecho vuestro propio protocolo para ello? También comenta ¿no? que pregunta esto por saber cuándo hacer la intervención de indicación de no tratamiento versus atenderlo en primaria. Y al respecto, Romina también comenta, ¿no? que le parece interesante esta pregunta y que quería saber cómo coordináis las derivaciones que hace el médico de atención primaria a salud mental o de qué manera filtráis a los pacientes que atenderéis desde atención primaria. Yo así como protocolo de filtraje, no. Esto yo creo que también iría con lo que hablábamos antes de modelos únicos o de poner, ¿no? como una estructura. El filtraje yo creo que lo hago tanto hablando directamente, por ejemplo, con el pediatra o el médico de entrada y mucho en un primer contacto telefónico, que eso sí, yo me encargo normalmente de citarlos directamente. Si no los encuentro, sí que hago administración, pero si no, yo en el momento de citarlos, los llamo. Entonces, intento aprovechar ese momento para que me cuenten también un poco. Si ahí ya veo que es un caso de desesmifia, lo derivo. Y si veo que puede ser un caso que podemos gestionar en una visita o que incluso les puedo enviar, yo que sé, un material por email, como hice en el momento de la pandemia o lo que sea, también utilizo eso. Y si no, ya me espero a la primera visita, que seguramente recoges mucha más información, además ves al niño, si es pequeño y todo eso. Y lo de la coordinación, yo utilizo mucho el mail, más ahora que nos podemos ver mucho, y siempre si envío a alguien a salud mental, hago una doble coordinación, a veces triple porque le toca al cole también, pero si no, siempre informo del caso, si yo lo conozco, sé algo más a salud mental y más hablo directamente o por mail o por teléfono con el médico, que es el que administrativamente, en mi caso, hace la derivación, si no, yo no puedo hacerlo. Sí, el filtrado que dices es la entrevista clínica, la primera entrevista, es lo que acordamos. A salud mental deriva igualmente el médico de familia que se encuentra con un paciente que quiere derivar a salud mental por el motivo que sea, no tiene por qué pasar por mí, el médico de familia deriva lo que entienda a salud mental si quiere, o yo también puedo derivar a salud mental hablando previamente el caso con el médico de familia, decidimos si es para salud mental o no. Luego también me encuentro en el otro sentido algunos psiquiatras que se apoyan en el psicólogo de atención primaria para casos que es un ajuste farmacológico o que les parece sencillo, lo que sea, ven una entrevista y derivan con la pauta a seguimiento por el psicólogo de atención primaria. Entonces, quiere decir que va un poco en los dos sentidos en el trabajo. Y luego lo de acordar cuando no tratamiento. Eso es interesante, mencionar esa cuestión del no tratamiento. Porque son no pocos. Hay pacientes que no les vas a ayudar y no tienes por qué. Y yo creo que lo estaba pensando ahora al hilo de la pregunta, creo que el criterio sobre todo es si no podemos acordar un objetivo conjunto de trabajo. La pregunta mágica es ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué quiere mejorar? ¿En qué quiere estar mejor? ¿En qué querría que le ayudase esta consulta? Algo así.
si no conseguimos en una o dos entrevistas, un par de entrevistas de margen, si no conseguimos acordar el objetivo en el que vamos a trabajar juntos para chequear si hay mejora o no hay mejora, entonces no le puedo ayudar y ya está. Y la gente lo encaja, y la gente lo entiende bien. Bueno, pues sí, pues no, pues hasta luego, que le vaya bien. Si en algún otro momento necesita mi ayuda, ya sabe dónde estoy, etcétera, etcétera. Yo creo que el criterio de no tratamiento para mí es el no poder acordar un objetivo de trabajo conjunto, y tengo un cierto número, no son pocos, de que acordamos que ahora mismo no necesita psicólogo. Vale, hasta luego. Sí, yo creo que es una buena respuesta. Igual la ausencia de síntomas también, ¿no? Es decir, Sí. no le pasa nada. Sí. Hay gente en primaria que cuando te llega no tiene estar significativo, ¿no? Pero yo creo que en general la ausencia de objetivos, ¿no? Contestando un poco a la pregunta, ¿no? Del filtrado, de cómo te organizas, de cómo te coordinas con los médicos. Y yo volvería un poco un territorio, un modelo, un CAP, ¿no? Un equipo, un modelo, ¿no? Es decir, yo, al igual que los compañeros, pues trabajamos con varios equipos, ¿no? Y con cada equipo lo hacemos un poco diferente, ¿no? Y de hecho mi institución trabaja con muchos equipos, con unos, creo que en total hacemos 15 ambulatorios, y por lo que sé, yo no trabajo con todos, evidentemente, cada sitio es distinto. Es decir, en cada sitio el psiquiatra, el psicólogo clínico se han coordinado con el equipo y han decidido una cosa. En algunos, por poneros ejemplos, en los que yo trabajo, en unos lo hacemos el psicólogo clínico y el psiquiatra juntos, y hacemos a los médicos venir presencialmente para comentar de uno en uno todos los casos. En muchos sitios les haces venir en reunión de interconsulta a comentar los casos para que así todos aprendan de todos en una hora previamente acordada. Este quizás es el modelo mayoritario en Cataluña, la interconsulta grupal, ¿vale? En otros casos la comunicación se hace vía email o vía online. Hay unas funciones en el programa que te permite mandarte mensajes con el médico, o a través de la historia clínica, ¿no? Yo te pongo una nota, te aviso, tú lo lees, oye, ¿y este señor que me has enviado, qué le pasa o qué tal? O sea, que hay una variabilidad inmensa, yo diría. En cuanto al filtraje, en nuestro caso, en la mayor parte de Cataluña, yo diría, pero no siempre es así, el equipo que va al colgar un poco de salud mental y estar bastante integrado también en salud mental, el equipo que va a primaria se encarga de gestionar toda la demanda. Es decir, desde el paciente con psicosis, todo lo que hay. Es decir, todo lo que hay a ti te llega y tú decides, venga, pues esto que lo vean los psicólogos del centro de salud mental, esto que lo vean los psiquiatras del centro de salud mental, esto lo veo yo aquí, esto lo ves tú aquí, el psiquiatra, esto lo ve la enfermera, ¿no? O sea, esto lo hablamos con el médico y le decimos que lo puede seguir tratando él o que haga esto, ¿no? Es decir, todo se organiza desde ahí, ¿no? Y bueno, pues unos criterios que también pueden ser un poquito distintos en función del territorio, que yo creo que no hay una fórmula mágica, ¿no? Es decir, tienes que basarte en los recursos que dispones, en el número de derivaciones que te llegan, en los conocimientos del equipo de medicina de familia, ¿no? Es decir, depende, yo creo, mucho de cada lugar, ¿no? Debbie ha dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho y que hay un compañero mío. Yo, por ejemplo, en los equipos en los que estoy, hay en algunos que tengo más protagonismo y otros en los que tengo menos, en los que yo voy tantas veces como va el psiquiatra y hemos llegado juntos, pues igual yo tengo igual de protagonista, igual si yo he llegado antes tengo más protagonismo, y en algunos que el psiquiatra va más y yo voy menos y el psiquiatra llegó primero, pues se encarga más él del cribaje. No hay ningún problema. Uno de estos psiquiatras que trabaja muy bien, de uno de los ambulatorios a los que yo voy, utiliza mucho el teléfono, que yo creo que lo infrautilizamos, quizás ahora después de la pandemia lo utilizaremos más, no para tratar a los pacientes, evidentemente, que yo creo que eso cuanto antes dejemos de hacerlo mejor, sino para aclarar, o sea, pues para decidir si lo ve el psiquiatra o el psicólogo, por ejemplo, ¿no? Una llamada de teléfono de 5 minutos te puede ayudar a definir una visita que va a ser de 3/4 de hora o de 1 hora, y que igual es importante afinar primero quién lo ve, ¿no? O no verlo, a lo mejor decir, oiga,
pues oye, yo creo que usted, de momento, no hace falta que le vea a nadie. Lo que está haciendo el médico de familia está muy bien, vamos a esperar unos meses. O sea, esas llamadas de teléfono que decía Debbie, antes de ver al paciente, yo creo que es súper importante. Yo estoy de acuerdo también en que se criba a todos los niveles. Es decir, desde que el médico viene a comentar el caso o lo deriva, ya hay una primera orientación, una primera decisión. A veces tú podrías llamar, yo creo que esto lo hemos de hacer más, y al final, pues a veces acabas viendo al paciente la mayor parte de las veces y vuelves a tomar otra decisión, ¿no? De si se aplica o no se aplica tratamiento. Y yo entiendo que es ahí tú, con tu juicio clínico, los recursos con los que dispones y algún elemento, como ha podido plantear Carlos, de si hay objetivos, o si hay síntomas y tal, que acabas decidiendo si no se ha de hacer nada, la no intervención, o si derivas a un recurso del barrio, le das 4 pautas o 4 consejos o lo metes a hacer un tratamiento o lo continúas tratando durante alguna sesión. Bueno, vamos llegando hacia el final de la mesa de hoy. Debbie, Carlos, Miguel, muchísimas gracias por compartir con todas nosotras vuestro conocimiento y experiencia. Pienso que ha sido súper útil, ¿no? Y también nos envían mensajes de las compañeras de que ha sido súper interesante. Y nada, si os parece, nos despedimos aquí. Y nada, que continuéis haciendo el gran trabajo que hacéis. Y gracias creo que hemos aprendido mucho todas hoy. Y vosotros por la difusión y por seguir luchando por la psicología clínica. Muchas gracias, Ancapir, bien organizado. Muchas gracias por organizar una charla de este tema que nosotros nos dedicamos a él y nos gusta tanto, y gracias por invitarnos, por invitarme. Claro. Sí, lo mismo. Ha sido un placer.